Y ahora sí, muy buenos días a todas, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta clase hoy 30 de abril de 2021, día viernes, 10:05 de la mañana. Y bueno, primero informar que ya la próxima semana, sin falta, va a estar todo listo lo que tenía que ver con la nota por asistencia, la nota por el test y la nota por la tarea en una base de datos más ordenadita, con sus tres notas, el promedio, con con la nota final ya. Y dicho esto, vamos a comenzar a ver lo que ya les dije, que es lo que viene después de números imaginarios, que tiene que ver con números complejos, pero ya de alguna forma, indirectamente, hemos visto números complejos. Yo les mencioné eso. Hubo momentos en que las respuestas que salían de los ejercicios eran números complejos y no solo imaginarios. Los imaginarios eran, por ejemplo, ¿qué me puede nombrar un número imaginario? A ver, para hacer un pequeño repaso y para ver si los contenidos fueron adquiridos. ¿Y? ¿Me dijiste y, Gloria? Sí, profe. Sí, justamente, ese es un número imaginario. Esa es la unidad imaginaria. ¿Quién más me puede nombrar un número imaginario? Sí, Muy bien, Pilar, 6i. ¿Un número imaginario negativo que me puede nombrar? Menos I. Bien, Natalia, menos i. Y también recordemos que vimos cálculo de potencias de i. ¿Por cuánto había que dividir el exponente para determinar finalmente cuál era el valor de esa potencia? -1. No, no había que dividir por menos uno. Menos uno era una posible respuesta. por 4. Bien, Maura, había que dividir por 4 el exponente que teníamos, siempre y cuando este exponente hubiese sido igual o mayor que 4, porque si eran menores, eh, los resultados los sabíamos. Bienvenida, Daniela, buenos días. ¿Y elevado a cero cuánto valía? 1. Bien, Pilar. ¿Y elevado a uno, Gloria? El i elevado a 1. El i elevado a 1, Maura. Recordemos que el uno es un número imaginario cuando está como exponente, así que Sí. es i. Bien. Paulina, ¿recuerdas cuánto valía i elevado a 2? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que era como seguidito, creo que era 1, después I, después -1, creo. Y O después, menos I, bien, bien, menos I. bien, Paulina. Ese era el patrón, lo que se repetía. Uno i menos uno menos i. Entonces el i elevado a 2 era menos uno. Y finalmente el i elevado a 3 era menos i. Y bueno, de ahí vimos suma y resta de números imaginarios. Y en esos ejercicios
aparecieron respuestas como por ejemplo 4 menos 3i, y eso ya es un número complejo porque posee una parte real y posee una parte imaginaria. Entonces indirectamente ya se trató el tema, pero ahora vamos a definirlo formalmente y voy a presentar, voy a compartir pantalla. Muy bien, chiquillas. Ya, comencemos con esto de los números complejos. Los números complejos son entonces una extensión de los números imaginarios, pero ya de su conjunto numérico. Los números imaginarios no son tratados como un conjunto, sino que son tratados como números que están, se podría decir, sueltos por ahí y que nacen a partir de una ecuación cuadrática que también se resolvió, una ecuación cuadrática especial, la que tiene eh, como determinante, cuando hablo de determinante, hablo de la raíz, un número negativo dentro de ella. Y cuando ocurría eso, bueno, ahí aparecieron los números imaginarios. Pero como les decía, como números en particular, no como conjunto. En cambio, los números complejos ya están definidos como un conjunto numérico. Además de los naturales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales y de los reales. Este es un nuevo conjunto numérico. El número natural o los números naturales, recordemos que son los números que uno ve por primera vez y empieza a sumar, empieza a multiplicar números naturales. No siempre es posible restar, no siempre es posible dividir. Aprovechemos esta instancia para recordar conjuntos numéricos. Así rápidamente. Daniela, ¿me podrías nombrar un número natural que tú conozcas, el que tú quieras? O pueden decírmelo a través del chat también, no solo activando su micrófono. Un número natural, Daniela, que tú conozcas, el que tú quieras. Muy bien, Daniela. Ahí Daniela nos dice 3. 3 es un número natural, efectivamente. Recordemos que son los números que van desde el uno en adelante, incluido el uno. Gloria, ¿me podrías nombrar un número entero? Más dos. Bien, -2 es un número entero y en ese caso es un número entero negativo. Perfecto. Recordemos que los enteros son los positivos, los negativos y el cero. El cero también es un entero. Se tuvo que agrandar el conjunto de los números naturales y apareció el conjunto de los números enteros. Pero como no bastaba con ese conjunto de los naturales, ni tampoco bastaba con el conjunto de los números enteros, apareció un nuevo conjunto, porque había que dividir. Y como había que dividir, apareció el conjunto de los números racionales. Maura, ¿me podrías nombrar un número racional? Recordemos que racional tiene que ver con ración, con dividir algo. 3/4. Muy bien. 3/4 es una fracción, corresponde a un número racional. Natalia, ¿me podrías nombrar otro racional que no sea una fracción?
Hay otra forma de escribir una fracción también, aparte de numerador, denominador y la rayita de fracción, se puede escribir de otra forma. Ahí les doy en la pista. Lo puede escribir también, Natalia, si gustas. Por ejemplo, les doy otra pista. Las notas que uno coloca en las distintas asignaturas. Nómbrame una nota, Natalia, entre 4 y 5. 6,5. Excelente, ahí está. 6,5 también es un número racional, es un número que tiene coma, es otra forma de escribir una fracción, es un decimal finito. Y ahí tenemos dos ejemplos de números racionales. También tenemos números irracionales. Y eso ya eh, se debería haber visto el año pasado, pero el año pasado fue un año especial, al igual que este. Así que no se alcanzó a ver todo. Y los números irracionales son aquellos que eh, no tienen fin. Son decimales infinitos. Pero son infinitos no periódicos. O sea, por ejemplo, el 0,33333, ese es un decimal infinito periódico. Se puede transformar a fracción. Así que automáticamente se convertiría en racional y no en irracional. Los irracionales son casos especiales. Son decimales infinitos no periódicos. Y hay números especiales que son irracionales, como por ejemplo el número pi, que es 3,1415 e infinitos números más. Y no hay un número que se vaya repitiendo constantemente. Tampoco tiene un semiperiodo, porque están los semiperiódicos, los periódicos. Entonces es un número completamente raro porque no tiene fin, pero tampoco tiene un número que se repita constantemente. Y después apareció esto de los números imaginarios, los números complejos. Y pasemos a definir ya. Números complejos. Ahí está. Definición. No es necesario que anoten esto, pero la persona que quiera anotar lo hace. Sobre todo la parte final, porque vamos a hacer una actividad o vamos a ver un ejemplo y vamos a ejercitar esto de la parte real y la parte imaginaria, que es lo básico de números complejos. Ya, definamos entonces. Un número complejo es un número Z. Esa letra se ocupa. Z para nombrar un número complejo. De la forma Z igual A más BI, donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales e I es la unidad imaginaria. Hartas cosas ahí. Siempre vamos a hablar de un número Z. Y si queremos nombrar varios números complejos, vamos a ocupar Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3, etcétera. Y cuando hablo de sub, es porque esos números van a aparecer como en la parte inferior de la letra Z. Por eso hablo de sub, para nombrar varios números complejos. Tienen esa forma, A más BI, y estos números A y B son números reales. Y aquí aparece algo importante, que I es la unidad imaginaria, lo que ya se vio. Ya tenemos más o menos claro que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero ya no vamos a llamarla así. Ya vamos a llamarla I, como ya lo vimos. Después tenemos definido el número complejo, pero como conjunto numérico los números complejos. Se simboliza con la letra C de complejo y ahí está escrito en forma matemática. Lo que se dijo o lo que se dice a veces en palabras, aquí está escrito matemáticamente, bien resumido. Eso nos ayuda también
la simbología matemática. En eso nos ayuda a escribir en forma sintetizada, bien resumida, cómo es un conjunto, cómo son algunas fórmulas, cómo se definen algunas cosas. Y ahí tenemos conjuntos de los números complejos, paréntesis de llave, porque ese paréntesis para conjuntos está formado por todo número definido de la forma z igual a más bi con a, b reales. Después, en un número complejo z igual a más bi, se tiene que a, que es el numerito que van a encontrar solo siempre, es la parte real. El número que esté solo va a ser la parte real. Y b es la parte imaginaria. El número que acompaña a esta unidad imaginaria va a ser la parte imaginaria. Entonces yo les voy a preguntar en algunos ejemplos que vamos a ver, dígame cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, o sea, lo que acompaña a la unidad imaginaria en el caso de la parte imaginaria y lo que está solo en el caso de la parte real. ¿Qué notación se va a ocupar cuando yo les pida parte real? Ustedes van a colocar re z, tal como está acá. Re de real, paréntesis z de número complejo, igual y ustedes la nombran. Y para la parte imaginaria van a colocar im z, im de imaginario o de imaginaria, paréntesis z de número complejo. Entonces veamos un ejemplo. De acuerdo a esto, me gustaría saber lo siguiente. Determine la parte real y la parte imaginaria del siguiente número complejo. Entonces yo les dije que la parte real va a ser el numerito que está solo, sin la letra i, incluido su signo. Entonces en ese número que aparece ahí, número complejo z, igual a menos 1 más 2 raíz cuadrada de 5 y ¿cuál es la parte real? -1. Muy bien, Gloria, menos 1. Este sería como la a de un número complejo en general. El numerito que está solo es un número real, en este caso, en este ejemplo es menos 1. Y ojo acá, la parte imaginaria es todo lo que acompaña al i, a la unidad imaginaria. Entonces, ¿cuál sería la parte imaginaria? Es todo lo que está pegadito a la letra i, todo, todo. 2 raíz de 5. Excelente, Pilar. Todo eso es la parte imaginaria. No solo raíz cuadrada de 5, no solo el 2, es todo lo que está ahí. 2 raíz cuadrada de 5. Y ahí hemos hecho una actividad bastante simple, pero hemos reconocido la parte real y la parte imaginaria. Y de repente este tipo de preguntas aparecen en algunas pruebas, como por ejemplo la PTU, alguna prueba de ingreso a alguna institución a la que quieren entrar. De repente hay personas que quieren ingresar a la dirección de aeronáutica, igual le exigen una prueba, a la PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas, no sé, de repente este tipo de preguntas aparecen. Ya, pero aquí está simbólicamente lo que ustedes me dijeron y lo que yo les dije antes, que vamos a ocupar esta simbología. Re Z, entonces, como dijo Gloria, es menos 1, parte real menos 1. Im Z igual 2 raíz cuadrada de 5, como dijo Pilar. Entonces, cuando en un futuro no muy lejano se vuelva a hacer una tarea y yo les pido, por ejemplo, esto, ustedes tienen que colocar esa simbología en lo posible. No colocar parte real con palabras ni parte imaginaria con palabras, sino que ocupemos simbología matemática. Ya, este número complejo que yo les nombré, que se denomina número z igual a más bi, que es la forma general, se puede representar de tres formas. Y las formas
La están viendo en pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve pequeñito? ¿Se ve grande? ¿Se ve medianamente grande? ¿Lo ven bien? Sí, Profe, ¿puede volver para la primera para que le tome foto, por favor? ¿Ahí? Sí, Ya. ahora sí, gracias. Ya, de nada, Natalia. Ya, forma de un número complejo entonces. Hay tres formas de representar un número complejo. Está la forma binomial, que es la que ustedes van a ver muchas veces, en muchas partes, es la que más se ocupa. Y ahí está. Forma binomial, z igual a más bi, que fue incluso la forma que yo ocupé en la forma en la que se presenta un número complejo cuando uno empieza a definirlo. También está como par ordenado. Y como par ordenado se escribe así. Z igual y ahí está el par ordenado. La letra A es la primera componente de este par ordenado y la letra B es la segunda componente de este par ordenado. Y también podemos escribirlo en forma gráfica. Podemos graficar este número complejo. Y este número complejo da origen a un vector. Por eso aparece una flechita ahí. Y esta forma gráfica del número complejo, uno la grafica en un plano cartesiano, pero cuando trabaja con números complejos, este plano cartesiano ya pasa a llamarse de otra forma, plano de Argand. No está mal lo que digan plano cartesiano, pero para definirlo de mejor manera, se trabaja en un plano de Argand. El plano cartesiano es más como para puntos, para rectas, y aquí se habla de Argand. Y ahí están las tres formas, binomial como par ordenado y forma gráfica. Y eso también va a ser solicitado. Escriban un número en sus tres formas, un número complejo. O yo se los presento de una de las tres formas y ustedes tienen que averiguar cuáles serían las otras dos formas. Ahí tenemos un ejemplo para practicar acá, para observar, analizar. Yo les entrego ahí el número z igual a menos 2 más i. Y digo que las formas de representarlo son las siguientes. La forma binomial la coloqué. Es la misma forma en la que se había presentado. Por eso coloqué entre paréntesis forma en la que se entregó. Así que estaba listo. No había que averiguar mucho ahí. Ya estaba entregado en forma binomial. Z igual menos 2 más i. Después, como par ordenado. Esa forma sí que no venía entregada. Entonces uno tiene que ser capaz de formarla. Se forma con la ayuda de la parte real y la parte imaginaria, como dijimos acá en la diapositiva anterior. Es igual a z igual a, b, entre paréntesis, como par ordenado. No como número decimal, no confundir. Es como par ordenado. Entonces la primera componente va a ser la parte real, menos 2, coma, la segunda componente, en este caso es 1, porque se supone que hay un número 1 imaginario ahí acompañando a la letra I, por eso va un 1. Con ese tipo de cosas hay que tener harto cuidado, porque siempre aparecen números imaginarios y uno tiene que saber qué imaginario es. Hay veces en que es un 1, en el caso de las raíces, por ejemplo, raíces cuadradas es un número 2 imaginario, que tampoco se escribe, pero generalmente es un 1, como exponente, como el que acompaña una letra. Y tenemos la forma gráfica ahí. Entonces tenemos el plano cartesiano o plano de Argand, y uno tiene que ser capaz de ubicar el punto primero y después formar el vector. El vector se forma uniendo el origen de este plano de Argand con el punto que hayamos graficado. Entonces, menos 2 se ubica en la parte real, o sea,
en la recta que está en forma horizontal, que en el plano cartesiano es el eje X, pero en el plano de Argand habla que es el eje real. Entonces se ubica el -2, aquí está el -2. El 1 se ubica en el eje vertical, que en el plano cartesiano sería el eje Y, el eje de ordenadas, y está acá. Entonces uno va subiendo a partir del -2, se desliza a partir del 1 a la izquierda, y ahí la intersección da origen al punto A, le coloqué yo acá, o podría ser Z, y ahí hemos encontrado el punto. Encontrado el punto, uno une el origen con ese punto y forma el vector, y ahí tenemos el número complejo Z, -2,1, de las tres formas: binomial, par ordenado y gráfica. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a pedir ahí que en su cuaderno escriban las formas de un número complejo que les voy a entregar ahora. Ahí está. Representa el número Z igual a -4 menos 3i en sus tres formas posibles. Así que vamos a dar un tiempito para eso, 2 minutos. Anoten este número, así puedo volver a la diapositiva anterior y con la diapositiva anterior se pueden guiar. El número Z igual -4 menos 3i. Y yo quiero que lo representen en sus tres formas posibles. La binomial como par ordenado y en forma gráfica. La forma gráfica no se las voy a consultar porque obviamente estamos trabajando aquí online y graficar es medio complicadito. Pero sí les voy a preguntar la binomial y la forma de par ordenado y después vamos a ver las respuestas y si están correctas. Ya voy a volver entonces a la diapositiva anterior para que se puedan guiar. El número, no se olviden, es Z igual -4 menos 3i. Bienvenida Cintia, buenos días, no me había dado cuenta que Cintia ingresó igual. Ya, voy a retroceder entonces. Recuerden que el número es Z igual -4 menos 3i. La pregunta es abierta para todas. ¿Cómo sería este número -4 menos 3i si lo queremos escribir en forma binomial? -4, -3. Eso sería, Gloria, como par ordenado. Ahí tenemos la forma como par ordenado, Gloria, excelente. Binomial sería -4 menos 3, sí. Muy bien, tal como está. -4 menos 3i. Ahí está. Ahí estaría la respuesta. Forma binomial entonces, -4 menos 3i, tal como venía entregado. Y como par ordenado, -4, -3. Recordemos que es la parte real, coma, la parte imaginaria. Entre paréntesis porque es un par ordenado. Veamos entonces las respuestas y vamos a ver la gráfica acá también. Acá. Si alguien hizo la gráfica, alcanzó a hacerla, puede verificar si lo que hizo está correcto o no. Ahí está. Forma binomial, lo que dijo Gloria, tal como estaba entregado, como par ordenado. Ahí está, z igual -4, -3. Y forma gráfica. Ubicamos el -4 en el eje real, ubicamos el -3 en el eje imaginario, en el eje vertical, y veamos la intersección. ¿Dónde se intersectan estos dos números? El -4 y el -3, aquí. Después unimos el origen con ese punto que hemos encontrado. Esto da origen a un vector, y ese vector sería nuestro número complejo z, -4 menos 3i, o -4, -3. No sé si queda claro, hay alguna duda en alguna parte.
Generalmente la forma gráfica es la que uno la encuentra un poquito más difícil porque se confunde y lo hacemos de repente al revés, ubicamos los puntos al revés, dándole privilegio al eje Y primero y después al eje X. Y no es así, primero es el eje X o eje real en este caso, y después eje imaginario. No olvidar eso, no olvidéis. Así que si surge alguna duda, no se olviden. Disculpen por ser majadero, pero la pueden hacer a través del chat o activando su micrófono. La idea es que no se queden con esas dudas que surjan, no tengan temor de consultar. Sigamos trabajando entonces con esto de los números complejos. Hay otro concepto que uno ve en este conjunto numérico de los números complejos. Este concepto se llama módulo de un número complejo. El modo, el módulo, perdón, de un número complejo z igual a a más bi corresponde a la longitud de su vector asociado y se denota como z entre barritas verticales y se calcula como está ahí. Z entre barritas verticales es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y a, recordemos que es la parte real del número complejo, y b es la parte imaginaria del número complejo. Aquí nuevamente aparecen raíces, potencias, y como les decía en algún momento, esto es lo que nos sigue hasta cuarto medio. La persona que después no quiera seguir estudiando, quizá ya estas cosas no las va a ver, pero las personas que sigan estudiando, esto lo va a seguir persiguiendo. Ya, ahí tenemos el módulo entonces. Longitud del vector. Entonces ahí queda clarito de que el vector que se vio en la forma en que podía escribir un número complejo, ahora lo vamos a medir con esta fórmula. ¿Cuánto mide ese vector? Y se hace de esa forma y esa es la notación que uno ocupa. Z entre barritas verticales es el módulo. Natalia, ¿lista? ¿Le sacaste foto? Porque esta parte igual es como la definición. Sí, ya le saqué foto. Ya, Natalia. Veamos un ejemplo. Yo les entrego ese número complejo, z, el que aparece ahí, 3 menos 2i. Luego, el módulo de z es, y ahí uno empieza a escribir como corresponde, matemáticamente. Z entre barritas igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ese paso me lo quise saltar. No quise colocar la fórmula, se podría decir, o cómo se calcula. Inmediatamente me fui al reemplazo. Entonces, en este caso, a, que es el numerito que está solito, que es la parte real, lo elevé a 2, más la parte imaginaria, que es el que acompaña a la unidad imaginaria, es menos 2, también elevado a 2. Y empecé a calcular. 3 al cuadrado es 9, porque recordemos que 3 al cuadrado es 3 por 3, y menos 2 al cuadrado es 4, positivo, importante, porque todo número elevado a 2 siempre da como resultado un número positivo, aunque la base sea negativa, porque es menos 2 por menos 2, y menos por menos es más. Nos queda 9 más 4, 13. Raíz cuadrada de 13. Y esta u que aparece acá, uno la agrega porque se supone que estamos trabajando con una unidad de medida. Y la unidad de medida podría ser centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera. Y si no está definida, uno coloca u de unidad o de unidades. Eso es lo que mide. Raíz cuadrada de 13 unidades. Aproximadamente 3, infinitos números. Eso es lo que mide el vector asociado a este número complejo, 3 menos 2i.
¿Queda claro este ejemplo o hay alguna duda en alguna parte? Ya, claro. Ya, Gloria. Es entonces aplicar una raíz cuadrada, aplicar potencias, calcular. Y hay veces en que nuevamente se repite el tema de si se puede calcular o no se puede calcular la raíz cuadrada. Si no se puede calcular porque no es exacta, se deja expresada como se dejó expresada ahí. Y si se puede calcular, háganlo. Veamos un ejemplo para ustedes. Determina el módulo del número complejo z que aparece en pantalla. -9 -12i. Anótenlo ahí en su cuaderno para que vuelva a la diapositiva anterior y se puedan guiar. Y aquí quiero saber la respuesta, ojalá de todas, para ver si coinciden, si llegan a algo parecido, para ver los errores, porque obviamente se pueden cometer errores. Este es el número complejo y yo les pido determine su módulo. El número es z igual a -9 -12i. ¿Está anotado para volver a la diapositiva anterior? Sí, Ya, Natalia, si alguien necesita volver a esta diapositiva me dice después, pero voy a volver a la diapositiva anterior para que se guíen. El número es -9 -12i. Y cuando ya tengan alguna respuesta, me la dicen o me la hacen llegar a través del chat. De esa forma calculamos entonces. Y el número, repito, es -9 -12i, el número complejo. Estoy atento al chat, estoy atento a los audios, así que cuando quieran. O ocupemos la manito, hagamos uso de la manito de el Meet. Entonces cuando estén listas, levantan la manito. Entonces yo sé quién está lista y quién no. Ya, Natalia, gracias. Gloria igual. Pilar, bien. Esperamos un minuto más y les voy a preguntar a cada una sus respuestas.
¿Alguien más por ahí? Cintia, Daniela, Maura, Paulina. Ya, veamos. Natalia, ¿cuál fue tu respuesta? Menos 65. Ya, ¿quedó en raíz eso? ¿Dentro de una raíz? No sé. Ya. Gloria, tu respuesta. 15. 15. ¿Sin raíz o con raíz? Sin raíz. Ya, Primero es 25 en raíz. ya. Pilar, También me dio 15. sin raíz. Sí, sin raíz. Ya, vamos a ver. O se equivocó Natalia o se equivocaron Pilar y Gloria. Vamos a ver. Ya, ahí está el desarrollo y respuesta. Ya. Respuesta entonces 15 y uno le agrega la U de unidad, porque es una unidad de medida. Ya, ahí está. Z entre barritas igual raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, y la parte real es -9, y como es número negativo, utilizamos paréntesis. Más la parte imaginaria al cuadrado, también utilizamos paréntesis porque es negativo, para que no se junten dos signos y no quede feo así pegaditos sin paréntesis al cuadrado. Calculamos ahora las potencias. -9 al cuadrado es -9 por -9, eso da 81. Y -12 por -12, eso da 144. Una suma acá dentro de la raíz, sumamos raíz cuadrada de 225 y como les dije, si es posible calcular, calculamos. Y en este caso era posible. La raíz cuadrada de 225 es 15. ¿Por qué? Porque 15 al cuadrado es 225. O 15 por 15 es 225. Muy bien, chicas. Natalia, Gloria y Pilar, las felicito por participar. No importa, estamos aprendiendo esto, no importa que haya errores. Y vamos a hacer la última actividad. Ya, eso y vamos a dejarlo hasta ahí. Determine el módulo del número complejo Z que se muestra en la imagen. Ahora yo se lo entrego de forma gráfica y les pido el módulo de ese número complejo. Entonces aquí viene un poquito más compleja la cosa porque tienen que identificar cuál es el número complejo que está en pantalla. No viene entregado en forma de binomial, no viene entregado en forma de par ordenado, viene entregado como vector. Y cuando ya lo identifiquen, se aplica la fórmula nuevamente que es z entre rayitas verticales igual a cuadrado más b cuadrado. Ya, ocupemos unos 3 minutitos en eso y vamos a dar finish a la clase. Vuelvo de inmediato a la diapositiva, voy a aprovechar de tomar lista, pero vuelvo al tiro a la imagen. Ya, ahí sí, volví.
Hagamos lo mismo. Cuando ya estén listas, levantan la mano. Ahí está el número complejo Z. Hay que identificarlo y una vez que esté identificado, calculamos el módulo. Z entre barritas. Ya, Pilar. Ya, Gloria. Ya, veamos entonces. ¿Tu respuesta, Pilar, cuál es? 3,4. 3,4. Ah, ya, pero ese sería el número complejo. Faltaría el módulo. ¿Y Gloria? 5, profe. Llegaste a 5. Ya. Vamos a ver entonces, rápidamente. Está perfecto lo que dijiste, Pilar, pero faltaba calcular el módulo. Ahí estaba la identificación del número complejo. 3,4 es el número complejo. O 3 más 4i. Aquí está. El número de la imagen es z igual 3,4 o 3,4, para que no suene como número decimal. Luego, y empezamos a calcular el módulo. La parte real elevado a 2 más la parte imaginaria elevada a 2. Eso nos da 9 más 16. Eso es igual a la raíz cuadrada de 25. Recordemos que todo esto va en raíz. Y calculamos. La raíz cuadrada de 25 es 5 y le agregamos la u, 5 unidades. Perfecto, Gloria. Y lo dejamos hasta acá. En la próxima clase vamos a ver el conjugado, el número complejo. Vamos a hacer más actividades. Tenemos para divertirnos harto tiempo. Esto va a ser subido en un ratito más. La clase, el PPT. Y pretendo subir una guía también para que estén atentas, la descarguen y la hagan y vayan practicando. Para que se vayan preparando para una próxima tarea y un próximo test. Ya, queridas alumnas, las dejo, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana, se cuidan, Chao, disfruten. profe. Chao, Ya. gracias a ti. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao.